Gracias. Gracias, Joan. Gracias, Joan. Hola, buen día. Bueno, es solo matizar, no soy editor de la colección Prácticas Constituyentes, es David y Carlos Prieto del Campo, ¿vale? Pero gracias, Joan, por la presentación. La intención, voy a hacer tenemos poquito tiempo, tenemos una hora más o menos, ¿de acuerdo? Vamos a intentar aprovecharlo lo máximo. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que se podía entender es cultura libre, pero muy breve, y presentaré también a los ponentes, aunque Joan ya me ha solucionado un poquito la papeleta. Después ya pasaremos a una intervención de 15 minutos de Manuel y una intervención de unos 15 minutos de Jordi. Y seguidamente una serie de preguntas que hemos preparado y también intervenciones por parte vuestra sobre los temas que consideréis oportunos. ¿De acuerdo? La intención de esta mesa es abordar, a través de la experiencia editorial de dos ponentes, las relaciones que pueden establecerse entre el mundo editorial y la cultura libre. Estas relaciones no son siempre fáciles, pueden entenderse en muchas ocasiones de forma política, pero también pueden entenderse como un modelo de negocio. Cuando hablamos de cultura libre, podríamos decir que es una corriente de pensamiento que promueve la libertad de la distribución y modificación de trabajos creativos basándose en los principios del contenido libre. Hay como 4 puntos que se podría decir que resumen un poco lo que son las prácticas de cultura libre, y son usar el trabajo y disfrutar de los beneficios de su uso, poder estudiar el trabajo y aplicar el conocimiento adquirido de él, hacer y redistribuir copias, totales o parciales, de la información o expresión, y poder hacer cambios y mejoras y distribuir los trabajos derivados de las propias prácticas y de los colectivos. Como ya Joan ha presentado a Emanuel es licenciado en Sociología por la UNED y doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del colectivo político Traficantes de Sueños, que yo me imagino que él explicará un poquito qué es y en qué términos está trabajando. Y es autor de varios libros, entre los que el último que acaba de publicar, también en Traficantes de Sueños, es ¿Por qué fracasó la democracia en España? Tiene varios otros títulos, los podéis ver en el catálogo. Jordi, tal como ha dicho Joan, es socio de la cooperativa Pollens Edicions, y Pollens Edicions es una editorial nascuda al 2011 que trabaja a partir de criterios de coedición, forma parte de la Asociación Contrabandos y también están coordinando el espacio Contrabandos en Barcelona. Pues nada, os paso la palabra y gracias por venir y por estar aquí y por invitarnos. ¿Hablo yo primero? Sí, por favor. ¿Sí? Bueno, entiendo que realmente lo que vamos a hacer es un debate, ¿no? Entonces quizá lo único que deberíamos hacer, yo creo desde la mesa, no sé si estaréis de acuerdo, es hablar simplemente, dar como un marco, ¿no? de lo que es Traficantes de Sueños, por lo menos, una cosa tampoco de cuarto de hora, ¿no? Puede ser menos, ¿no? Para que dé tiempo a las preguntas, que yo creo que tienen bastante enjundia, porque ha hecho trampas Iñaki y nos las ha pasado antes, ¿vale? Entonces, os cuento rápidamente, además, es un día, hace calor, ¿no? De la charla anterior, ¿no? Que era como más masiva. Traficantes de Sueños tiene una forma de asociación cultural, nace en el año 95-96, es decir, ya vamos a cumplir 20 años, porque somos de los veteranos. Nace dentro del entorno de lo que eran, en Madrid se llamaban las áreas autónomas, ¿no? Movimientos sociales, pero que aquello que no pertenecía a partidos políticos, que no estaba asociado tampoco a ninguna espacio sindical, que se movía muy ligado a lo que entonces era la insumisión, los colectivos de insumisión, luchas estudiantiles, luchas de barrio y centros sociales ocupados, ¿vale? Nace además como un aparato de formación de este tipo de realidades sociales o sociopolíticas, por llamarlas así. Su idea era básicamente generar espacios de discusión y espacios de formación. Nace primero como una librería ambulante que va a conciertos, que va a distintas charlas, que organiza algunos debates, que posteriormente se fija en un primer piso de un edificio, es decir, todo bastante chapucero, un entorno así como muy ligado también a todo lo que era la autoproducción, fanzines, etcétera, que lanza por primera vez una idea de montar discusiones en torno a textos un poco más desarrollados que lo que puedan ser los fanzines. En Barcelona existía en aquel entonces una realidad que era parecida, que era el local, ¿no? Y Virus como editorial. En Bilbao, que eran quizá los padres nuestros, existía una realidad parecida, una librería un poco más grande que se llamaba Liquiniano el Cartea, por un histórico del
del anarquismo vasco, que llega hasta los años 70, ¿no? Y el proyecto va evolucionando a medida también que evoluciona o se desarrolla pues, todo lo que sería pues, un poco la historia social o esa política alternativa en la ciudad, ¿no? Llega el movimiento global y con el movimiento global llega también una idea que era básicamente esta idea ligada al mundo del hacktivismo, que era la idea del copyleft, ¿no? Que si os acordáis, básicamente lo que viene a decir el copyleft es una cláusula, la única cláusula recursiva, que es, además de las 3 libertades que tenía el software libre, ¿no? La de copia, la de distribución, la de modificación, era básicamente que tú tenías que distribuir los contenidos de igual forma. Esto se asociaba también a otra idea fuerza que había funcionado dentro de este mundo de los fanzines, del artivismo, que luego se llamó posteriormente, que era básicamente la idea del anti-copyright, ¿no? Rechazo a la idea de la autoría y la libre difusión de contenidos, ¿no? Es decir, que encajaba bastante bien. Desde finales de los años 90, Traficantes de Sueños, además de estar poniendo chiringuitos, teniendo una pequeña librería, está publicando textos, en principio una serie de libros bastante inconclusos, y a partir del 2003 lo que lanza es esta línea de editorial de una forma un poco más desarrollada, ¿no? Pretende ser una editorial algo más convencional y empieza a utilizar licencias libres, no especialmente licencias copyleft. Primero haciendo licencias ad hoc, porque no existían las licencias de Creative Commons, ¿no? Y luego posteriormente con este modelo, las Creative Commons, que supongo que todos conocéis, ¿no? Del Laurel Lessing, ¿no? Adoptamos podíamos haber adoptado cualquier otro, había en ese momento bastantes otras licencias, no recuerdo ahora mismo, creo que Platonic desarrolló la suya, ¿no? Había todo un menú posible, ¿no? Pero básicamente era que todos los libros que publicábamos, esto era lo fundamental, se pudiesen publicar en Internet y tuviesen difusión en Internet. Teniendo en cuenta que éramos un proyecto bastante chiquitito, es decir, que no dejábamos de ser 6 o 7 personas en ese momento y 2 o 3 dedicadas a la cuestión de la edición, pues era una oportunidad básicamente para un proyecto que tenía sobre todo una función política, tener un ámbito de distribución muchísimo mayor que el que íbamos a tener a través de la difusión comercial o la difusión en la red de estos proyectos alternativos, como el propio Traficantes de Sueños, ¿no? Difusión en centros sociales, difusión lo que se llamaba y todavía se sigue llamando como distribución alternativa, ¿no? El proyecto se sigue ampliando. A día de hoy habremos publicado unos 110 libros, creo que todos menos uno están publicados en Internet. Todos tienen distintos tipos de licencia, aquellos que son más de producción propia pues tienen más libertades, aquellos que no lo son pues tienen menos, pero en cualquier caso el mínimo es que tengan esa distribución en Internet. Yo creo que luego Iñaki nos va a comentar o nos va a hacer una serie de preguntas que podamos discutir más por qué esto políticamente. Solo 3 cuestiones más o un par de cuestiones más en relación con Traficantes de Sueños. La fórmula legal es una asociación cultural, pero el modelo es el de un colectivo político. Funcionamos en términos económicos como una cooperativa y tenemos 5 o 6 líneas de trabajo. Una es una librería, ahora sí es una librería convencional y de tamaño medio-grande en Madrid, es decir que no está nada mal. La editorial, una distribución que distribuye tanto comercialmente como en estos espacios alternativos, pero también 2 cuestiones que son más originales y que han sido como las líneas de desarrollo más potentes en estos últimos años. Una línea de producción propia a través de equipos de investigación que montamos nosotros al margen de la academia, es decir, una de las marcas de la casa es que Traficantes de Sueños nunca ha tenido especial confianza en los ámbitos de producción académicos, sino que era una producción que tenía que estar ligada a los procesos políticos, a los movimientos. El más importante de ellos es el Observatorio Metropolitano de Madrid, pero hay más. Y otra cuestión fundamental son proyectos de formación. Proyecto de formación que también no tiene vinculación con la academia, que se llama Nociones Comunes. Se lanzan 12, 13, 14 cursos al año, ligado también a procesos de formación de activistas, o a veces no necesariamente activistas, pero sí de gente interesada en contenidos críticos y demás. Yo creo que todo lo que es el ámbito de la cultura libre luego lo vamos a poder desarrollar más. Esto sería simplemente como un marco para empezar y cedo la palabra. Vale. ¿Todo en catalán? Sí, tú entiendes el catalán, ¿no? Sí, no hay problema. Sí. Vale. Bueno, doncs gràcies per convidar-me, per venir. Aleshores, jo faré el mateix, no? Us explico un moment el de Pol·len, perquè Pol·len no s'entén sense conèixer la impremta del Tinter. És una impremta que està al barri d'Horta de Barcelona durant 30 anys i a l'any 2000 fan una aposta molt, molt dura pel tema del medi ambient. El tema del medi ambient vol dir que una indústria que estigui dins d'un barri d'una ciutat comença a rebre molta pressió per enviar-la als polígons, no? O sigui, als cinturons industrials de la ciutat, i la gent del Tinter, que també és una cooperativa, fa una aposta i diu no, nosaltres volem quedar-nos al barri perquè creiem que és
un element de qualitat de vida dels treballadors, dels socis treballadors, dels cooperativistes, és que puguin anar a treballar a peu. Aleshores, el barri exigeix que llavors has de tenir un comportament ambiental, que vol dir un comportament amb el teu entorn que sigui respectuós. I es fa una feina molt potent i l'any 2011 es decideix crear una editorial on experimentar el que són els criteris d'ecoedició. L'ecoedició és calcular l'impacte ambiental que té la producció, en aquest cas la producció de llibres. Un cop l'has calculat, vol dir que has identificat a quins llocs es genera més impacte, llavors pots minimitzar-lo, i el tercer factor important és comunicar-lo. És a dir, les llicències Creative Commons o de cultura lliure tenen ara mateix un punt divulgatiu molt important, que és que jo crec que no hi ha un coneixement molt extès del que són, llavors la gent que les utilitzem les expliquem molt, per fer com una tasca divulgativa. Doncs amb l'ecoedició, o el que es diu la motxilla ecològica dels llibres, també ho fem. Als nostres llibres, a l'última pàgina, sempre hi ha l'impacte ambiental que ha generat produir aquest llibre. És una mica absurd perquè com que no hi ha dades comparatives amb altres coses, la gent es queda una mica igual. Però no deixarem de fer-ho, sinó intentarem fer que la gent que produeix coses també ho faci. Llavors tens una possibilitat de comparar-ho. Tot això ho fèiem també amb la gent del voltant de l'editorial, de la impremta, que ens anaven donant suggeriments. I va ser un cop que vam tenir un problema a la pàgina web que se'ns va penjar, que li vam dir al programador, és que la web està penjada. I ell ens va dir, no, es veu bé. Quin navegador esteu fent servir? I vam dir a l'Explorer. I diu, vale, us ho arreglo, però a veure quan incorporeu el software lliure i les llicències lliures com a criteri d'ecoedició. I nosaltres hi vam dir, mande, i el vam convidar nosaltres fèiem una cosa que deia el Parlament de l'Ecoedició, que eren aquests debats que fèiem amb tota la cadena de valor del llibre, i ell va venir allà i ens ho va explicar. I aleshores, clar, ens va semblar que la relació era òbvia i directa, perquè tot i que el major impacte que té la producció d'un llibre en paper és la fabricació del paper, sí que és veritat que les hores de treball de disseny, sobretot, o de planificació de la producció, si tu ho fas amb una maquinària, amb software lliure, almenys l'impacte ambiental d'aquella franja es redueix moltíssim, perquè les màquines tenen una durabilitat extraordinàriament més llarga. I després ens van convidar a Santiago de Compostela a una trobada que es deia Antropocode, i allà els hi vam explicar el mateix que estic explicant jo ara, i vam llançar la pregunta al públic. Vam dir, vosaltres que sou persones molt seguidores i molt, com es diu, molt propenses a la cultura lliure, digueu-nos a nosaltres per què la cultura lliure o les llicències Creative Commons i tal poden ser un criteri d'ecoedició. I ells ens van dir, molt fàcil, perquè tu, al facilitar la còpia, estàs allargant automàticament la vida útil d'aquesta obra. Llavors vam incorporar també aquest criteri. Amb una gent de Pamplona que es diuen Visualiza, ens van suggerir, però tot això, perquè en el món editorial el tema de la cultura lliure és molt... Jo crec que no hi ha, potser ara en parlarem, però no hi ha un model. És una oportunitat brutal d'experimentar diverses coses, i la gent de Visualiza ens va dir, creeu una col·lecció dins de Pol·len d'assaig polític, una mica calaix de sastre, però allà experimentem tota la potencialitat de la cultura lliure. Llavors vam crear la col·lecció aquesta que es diu Tinta de Primavera, després us ho puc explicar millor, i realment aquí ens vam adonar que, el que deia l'Iñaki, la cultura lliure és una opció política, és un model de negoci, clar, òbviament els nostres projectes, crec que la majoria dels projectes que estan aquí a Literal sempre són opcions polítiques, inclús els que no hi són també, amb uns altres valors. Però sí que no diria que és un model de negoci en tant que ens fa guanyar més diners o ens fa quadrar més els balanços, però sí que és un model de negoci molt interessant en tant que ens fa establir una relació molt de confiança amb la gent que ha produït el llibre, amb la gent que l'ha escrit, i sobretot amb la gent que l'ha
que l'acaba llegint o l'acaba comprant. Val? I jo acabo, nosaltres fem servir la figura d'un triangle, no? Diem, potser hi ha qui escriu, hi ha qui edita i hi ha qui compra el llibre, no? O qui el llegeix. I nosaltres ho transformem una mica i diem, hi ha coneixements, nosaltres els dipositem en un suport, en aquest cas nosaltres bàsicament amb suport paper, i hi ha una xarxa de persones que volen adquirir, o sigui que volen apropar-se a aquest coneixement o que alhora el volen generar. És un viatge d'anada i tornada constant. El fet d'utilitzar aquest tipus de llicències et permet enfortir moltíssim les tres parts d'aquest triangle. La gent que, o sigui, el coneixement que existeix, dipositar-lo en suports perquè circuli bé i una xarxa que en el fons volem que sigui, o ja és, una xarxa activista que treballa per la transformació en un sentit molt, molt ampli. Aleshores, jo diria que no diré res més i a les preguntes de l'Iñaki, a veure què responem. Muchas gracias, Manuel y Jordi. Las preguntas que les voy a hacer, también si vosotros sentís que tenéis que preguntar después o alguna matización, pues lo hacéis y después seguimos y que esto sea dinámico sobre todo. Pero quizás pecan un poco de ser para el sector profesional, pero bueno, estaba enfocado así la mesa y yo al menos prefería mantenerlo en estos términos, ¿de acuerdo? Si después os parecen aburridas o queréis que cambiemos un poquito el tono de las preguntas, pues lo hacemos sin ningún problema. O si vosotros queréis aportar otras preguntas en otro registro, también lo hacemos, ¿de acuerdo? Las voy a leer y así me ciño. Jordi ya ha contestado un poco la primera pregunta, o parte de la primera pregunta, pero se la haré a Manuel. ¿Por qué apostar por la cultura libre y las licencias Creative Commons en el sector editorial? Y después, ¿cómo puede afectar esa apuesta a cada uno de los actores de la cadena tradicional del libro? Con esto me refiero a autor, editor, impresor, distribuidor y consumidor. Insisto que les pregunto por la cadena tradicional del libro. Hay otros modelos que se pueden abordar después, pero esta pregunta me ciñiría a la cadena tradicional del libro y por qué apostar. La apuesta era clara en el sentido de que la función del editor, la función social, más que evidentemente que sea un negocio, es dar a conocer, difundir una serie de materiales y hacerlo con la mejor calidad posible. Es decir, que estén más ordenados, que permita elevar la calidad del material que le ha llegado. Es decir, el autor muchas veces lo que ofrece es algo bruto y luego eso tiene que tener cierto procesamiento. Y no solamente en términos técnicos de cómo se ordena materialmente en un libro, sino también en términos conceptuales, de lo que es el propio formato, lo que entendemos por un libro, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la licencia lo que permite es difusión, y sobre todo difusión a través de Internet, ¿no? El caso de Traficantes de Sueños era muy obvio, es decir, tú podías llegar más o menos a a un número de librerías determinado, 200, ¿no? De esta manera, 200 que pueden llegar a un público más o menos informado, que en el caso del Estado español pues podría ser a lo mejor pues 500.000, 1 millón, etcétera. De esta manera nosotros tenemos una difusión potencialmente universal en todos aquellos que hablan castellano, que lo entienden. En América Latina, por ejemplo, de una manera brutal, ¿no? Es decir, que hicimos un cálculo y más o menos por cada libro que vendemos tenemos 6, 7, 8 descargas a la vez. Es decir, que si nosotros sacamos o vendemos de un libro 700, 800, 1000, 1500, pues eso muchas veces, en algún caso, se ha convertido hasta cerca de 100.000, ¿no? No quiere decir que todo el mundo que se lo descargue se lo lea, obviamente, ¿eh? No hay relación. Eso por una parte. ¿En qué afecta esto de las licencias al mundo del libro? Pues básicamente permite a los autores mayor difusión, que eso para ellos muchas veces resulta controvertido y contradictorio. Luego Iñaki tiene preparada alguna otra pregunta más en este terreno. Y cambia, obviamente, lo que es la cadena de distribución del libro. No las licencias, sino la digitalización. Es decir, que al digitalizarse, lo que eran los dos polos principales de negocio, las librerías y las editoriales, pues entran en crisis. Bueno, nosotros asumimos la crisis, o sea que no la consideramos un problema, es decir, que no consideramos que ahí esté que la crisis del negocio editorial no supone la crisis de la producción de textos. Son dos cosas diferentes. Los textos se siguen produciendo, de hecho se producen más. Muchas veces lo que circulan es en formatos que no son tanto el libro, sino que muchas veces el texto digital, etcétera, también asociado a otros modos de lectura.
Yo creo que vas a lanzar más preguntas, ¿no?, en Sí. este terreno. Entonces, simplemente como distinguir, o sea, por un lado es la crisis de la industria, que es real, que tiene que ver con esto, y por otra parte, lo que sería si eso viene asociado a una crisis de la producción, de la cultura, en términos mayúsculos, etcétera. Nosotros pensamos que son dos cuestiones completamente diferentes y que una crisis industrial, desde luego, no puede, por lo menos en una discusión política, social, no puede ser el criterio de autoridad fundamental a la hora de imponer privilegios, subvenciones, etcétera, si quieres, privilegios en términos de propiedad, de monopolio, a la propia industria. Digamos que aceptaríamos que hubiese reconversión industrial en el sector. Jordi, ¿quieres ampliar un poquito tu primera intervención? Bueno, sí, bueno, claro, totalmente de acuerdo con lo que dice Manuel, que para aterrizarlo en un caso concreto, claro, nosotros estamos haciendo tirajes en papel de a veces 1000 y ahora estamos pasando a 800 ejemplares, ¿sí? Y hemos calculado que recuperar la inversión tiene que ser una venta de más o menos la mitad del tiraje, ¿vale? O sea, esto es un cálculo que hacemos y a veces lo modificamos. Pero claro, entonces, el hecho de que el libro esté digitalizado y aumente la difusión, en realidad aumenta, como dice Manuel, ¿no?, la gente que se lo descarga no siempre se lo lee, pero bueno, al menos facilitas que la gente sepa que ese libro exista. Entonces, si hay 10.000 descargas, bueno, solo que 400 personas de estas hablen del libro y generen que alguien lo compre, a mí ya me va bien. O sea, yo tampoco tengo capacidad de vender 10.000 ejemplares en papel de un libro, ¿vale? Si saldría la oportunidad, tampoco me quejaría, ¿eh? Entonces, y otro ejemplo, el Joan Subirats, ¿no?, el sociólogo, tenía un libro con Ariel de ciencia política. Entonces le dijeron, mira, ya no se vende más, lo vamos a destruir. Y él dijo, bueno, ¿cuántos quedan, no? Y dijeron 800. Entonces él los compró todos y los iba regalando. Cuando ya no le quedaban a él ninguno, cogió el PDF y lo colgó en internet, tuvo 22.000 descargas. Y entonces, sobre todo, muchas venían de América y a partir de ahí y muchas otras cosas, pero facilitó que mucha gente del mundo de la sociología y la ciencia política de América pues le invitaran a él a participar en espacios de debate, en charlas. O sea que, bueno, como él como autor, fracaso la venta en papel, ¿no?, o sea, la difusión de sus ideas, y éxito rotundo la difusión de sus ideas en digital, las mismas, porque era el PDF del libro. Si ¿alguien quiere intervenir sobre este punto? No. Yo quizás, que cuando tú hablabas de la crisis de la industria, creo que quizás yo remarcaría que donde está quizás la crisis mayor es en la distribución. O sea, que quizás el modelo de editorial, el modelo de producción, el modelo de venta de los libros no debe cambiar mucho, quizás. O sea, que el cambio que debe haber es en el modelo de distribución, a menos desde mi punto de vista, que creo que es lo que está más desfasado o menos actualizado. O sea, se está distribuyendo con formas que funcionaban hace 50 años, que es la de la distribuidora, con el concepto de librerías, con unos medios de comunicación mucho más avanzados hoy en día, y no se ha actualizado mucho en este aspecto. Yo creo que es donde hay más espacio por recorrer a la hora de adaptarnos como editoriales alternativas o librerías alternativas en este aspecto. La distribución es donde tenemos camino que recorrer, yo creo. No. Muy bien, pasamos a la segunda. Libranda. Con una inversión bestial y que, según parece, acabó bastante diluido y todo el caso, ¿no? Entonces, remarcar sobre esta diferencia cuando los objetivos de la publicación del libro son puramente financieros, a la versión, digamos, de la producción de base como la vuestra, en que no tienes que elaborar estrategias súper estructuradas para poder llegar a la gente, etc.
favorecía la venta en papel. Y esto para mí, evidentemente, vengo de mucho tiempo atrás, es una contradicción, pero es real, sobre lo que estoy contando. Sí. Yo creo que la siguiente pregunta, Sí. lo digo, sí, no, No. para ir contestando, digo, para que no, pero es que va sobre eso, de que lo vamos a hablar ahora mismo. Vamos. Aparte de la apuesta política, ¿es viable un proyecto editorial que tenga como eje central la cultura libre y las licencias Creative Commons? O sea, va un poco en la línea que tú señalabas, entiendo que tú también, ¿no? Yo diría que no es viable, en el sentido de que no es un modelo de negocio. O sea, que esto es una artesanía, supongo que con Polen pasará lo mismo. En el caso de Traficantes de Sueños es muy obvio. O sea, nosotros nos sostenemos porque pertenecemos a una comunidad. No, y además una comunidad no en el sentido que se habla en las comunidades de Internet, que son lábiles y que parece, bueno, perteneces a 20, ¿no? Puedes ir cambiando de una a otra. La comunidad de los, no sé qué, que le gustan tal, ¿no? Todos son comunidades en Internet. Una comunidad real, o sea, que está hecho pues, de espacios sociales, de gente que se conoce de hace décadas, de gente que tiene capacidad de aportar, de una red de librerías que está constituida, ¿no? Y que tiene pues, librerías cooperativas y que tiene una capacidad pues, de absorber buena parte de la producción, de gente que está dispuesta a suscribirse, ¿no? Y a mantener el negocio en papel, es decir, recibir en papel una serie de libros para que puedan luego circular por Internet, etcétera. Durante los 15 años que llevamos con este tipo de licencias, ese discurso que tú dices lo hemos mantenido siempre, es decir, en cierta medida las licencias Creative Commons, la más débil de todas ellas, la única que permite simplemente la distribución libre, ¿no? La consideran ellos como licencia de anuncio libre, porque es lo que tú comentabas, ¿no? Pues la licencia pues, permite la distribución en Internet y que el libro sea conocido y luego sea comprado. Yo no lo tengo tan claro eso. O sea, no creo que porque, hablando como muy en plata, ¿no? Muy claramente, no tengo tan claro que simplemente poner el libro en Internet luego se traduce en más ventas. Lo que sí tengo claro es que lo que a nosotros nos interesa y que luego tenemos una comunidad que respalda eso, ¿no? ¿Me explico del todo? Es decir, que nosotros creo que no somos un modelo de negocio escalable. Durante mucho tiempo se ha estado hablando de innovación social, emprendizaje social, durante mucho tiempo, durante los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y decir que va a haber un modelo. Es decir, que hay una crisis industrial y va a haber un modelo nuevo de industrias creativas basadas en Internet, en la libre circulación, etcétera, tal cual. Yo creo que no hay modelo escalable, y lo digo con toda sinceridad, y que no importa, o sea, porque ese no es nuestro problema, básicamente. Nuestro problema es un problema de orden político, es decir, que la cultura, que la producción textual, en nuestro caso, siga sirviendo a la producción política, a la reflexión, etcétera, tal cual. Y esa es la clave del asunto. Y eso, si hay realmente gente interesada, genera una comunidad y esa comunidad va a respaldar esas iniciativas en términos materiales. Y esa para nosotros es la clave. Mirado solamente en el ámbito cultural, es decir, saliendo del ámbito político, creo que eso también se reproduce en pequeñas editoriales que están asociadas al mundo del cine, a determinados sectores, etcétera, y que se producen ese mismo tipo de intercambios. Es decir, que hay gente interesada, qué sé, en determinados ámbitos, pues, por ejemplo, y hablando incluso de ámbitos literarios y de géneros, la novela negra, ¿no? Pues hay clubs de lectura, etcétera, y eso está sosteniendo una determinada producción. Esa es la clave del asunto, pero eso yo creo que nunca compone un modelo de negocio, porque no lo hay. Y tampoco la mentira, para mí, lo digo con toda claridad, del emprendizaje social. No hay ahí, o sea, no hay emprendeduría social. O sea, lo que hay es una serie de, si queréis, de empresas ligadas como a procesos comunitarios que hacen un servicio. Pero eso no es que te lo vayas a inventar. De hecho, hay un fracaso, yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, de todo lo que se ha diseñado como emprendizaje social, innovación social, etcétera, ¿no? O sea, más bien ha servido para que haya modelos de investigación, de interpretación, o empresas que se dedican a hablar de esto, ¿no? Y a hablar de formación de lo mismo, que realmente a una serie, si queréis, como amplia de nuevas industrias, de nuevas empresas, de nueva generación ligada a ese proceso, ¿no? En nuestro caso yo diría básicamente eso, no somos un modelo de negocio, sencillamente, somos una experiencia artesanal. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, y además se liga un poco con lo que decía yo al principio del triángulo ese de contenido, soporte y la red. Esta red es la comunidad que decía Manuel, lo sostenemos porque formamos parte de una comunidad. O sea, el editor del Viejo Topo, el Miguel Riera, en un encuentro con estudiantes del máster, que estaba Carlota, dijo, nosotros, era todo editoriales de libro político, y decía, nosotros somos activistas culturales y a nuestro pesar
a veces tenemos que tener un funcionamiento empresarial, pero fundamentalmente lo que somos activistas culturales. O sea, nosotros hacemos política y lo hacemos artesanalmente, lo hacemos en formato libro o en formato de internet. Pero bueno, es fundamental esta comunidad que te apoye, y una muestra es, nosotros practicamos mucho el crowdfunding, ¿no? O la financiación popular, que le llamamos, pero esta feria también. O sea, esta feria también ha sido posible porque no sé cuánta gente ha sido que ha puesto dinero para que sea real. O sea, esta feria está apoyada por una comunidad. Muy bien. Aunque la siguiente pregunta es un poco redundante, creo que es interesante seguir haciéndola. En el actual contexto de precarización... Perdón, ¿alguien quiere intervenir al respecto? ¿No? Vale. Disculpad mi formalidad, pero es que son demasiadas actividades así como muy programadas y entonces me sale el chip. En el actual contexto de precarización y crisis del sector editorial, ¿creéis que estos modelos son escalables y replicables en editoriales que no trabajen con comunidades comprometidas políticamente con la cultura libre? Ya hemos contestado, pero si queréis comentar vosotros, ¿no? Es que si no será redundante. Con lo cual ya se demuestra la orientación y está clarísimo, ¿no? Tenemos una intervención por allí atrás. No, en catalán. Bueno. Moltes gràcies. És una miqueta perversa la teva intervenció, m'agradaria intervindre, però no és la meva funció. Si tenéis ahí... Jo volia preguntar si la comunitat ha existit o com és la relació, si se crea una editorial, si simplement se forma com una ferramenta perquè la comunitat existís o en els dos casos. Jo crec que en el cas de Traficantes existeix i és... Bueno, no sé, ho dirà ell. En el nostre cas, no existeix i la intentem crear i reforçar amb cada llibre. O sigui, per exemple, els llibres de Barcelona o de Plus Ultra que fem amb el Jordi Borràs, o sigui, en el fons, potser aquesta sí que existeix, que és la gent del món, fotoperiodisme, independentisme radical d'esquerres i tal, que segueix molt aquest fotògraf. El que fem és una cosa que la fem conjuntament amb ell i els donem un llibre que els encanta. El llibre de Relatos Marranos, clar, aquí són 30 autores que recullen veus de la sexualitat molt diversa.
O sigui, elles com a persones, clar, òbviament ja existien i tenien potser algun vincle entre elles, sobretot a través de la Mostra Marrana, però bueno, aquest llibre també, almenys les ha reforçat, que les ha posat més en relació i de fet és molt sorprenent perquè a vegades es presenta aquest llibre, que és un llibre de Pol·len, i a Pol·len ni ho sabem. I per què passa? Doncs perquè dos de les autores que viuen a Sant Feliu de Llobregat agafen llibres i el presenten. Bueno, doncs és genial. A nosaltres això ens encanta. Però sí que no hi ha una comunitat Pol·len, ni molt menys. Per cada llibre hi ha la seva, diria. O sea, lo podemos comparar esto con cómo era el editor tradicional, el editor que sería como de izquierdas, ¿no? O sea, en el caso europeo, ¿no? Normalmente nos encontramos, pues yo qué sé, los grandes editores, pues, por ejemplo, en Italia, Einaudi, o famosísimo Feltrinelli, ¿no? Son hombres de la burguesía cultural, ¿no? De toda la vida, con cierto dinero, ¿no? Que asociados a determinadas realidades políticas, ¿no? Y que publican para estas realidades, ¿no? Yo creo que eso, el mundo cultural se ha ido disipando en Europa, ¿no? De una forma fuerte y además para bien, y que además lo que se han generalizado son los medios de producción. Una de las cosas buenas que tiene la digitalización es que ahora mismo un libro lo puede hacer casi quien quiera. Nosotros no hemos tenido nunca formación profesional, creo que se ve todavía en alguna cosa. De eso no estoy de acuerdo, son de unos textos de máxima calidad y de diseño. No, pero bueno, de diseño desde luego no. Pero que no soy aquí el diseñador. Lo que quiero decir es que se ha abaratado, se ha facilitado de una forma brutal con la digitalización la capacidad de imprimir, ¿no? Y la capacidad de editar. Se requiere evidentemente algunos conocimientos para no hacer chapuzas, pero no son inasequibles, no requiere pues todo lo que era el largo proceso, pues, por ejemplo, de lo que era un viejo tipógrafo, ¿no? Normalmente que era el gran editor, ¿no? O sea, es decir, haber pasado por todas las fases, desde aprendiz hasta conocer pues, todo el proceso de producción de un libro de arriba abajo, ¿no? Ahora mismo puede editar casi cualquiera, y lo que permite eso, yo creo, que es que si tú tenéis o vives en un entorno donde hay una serie de intereses, pongamos por caso intereses no políticos, vamos a poner por caso que eres psicoanalista y vives en el entorno, vamos a decir, de la escuela lacaniana. Bueno, pues a partir de ahí hay unos cuantos que pueden decir, oye, ¿qué os parece si nos ponemos a editar, lanzamos aquí una línea editorial? Es un caso que conozco, ¿no? O en otro ámbito, es decir, como que pueden resultar de ahí iniciativas editoriales que sirvan, ¿no? A ese tipo de espacios sociales o comunidades preexistentes. En nuestro caso somos muy orgánicos, es decir, que todo lo orgánico que pueden ser los movimientos sociales. Fue más bien una decisión, en un momento dado, de determinadas organizaciones, de decir, necesitamos un espacio de este tipo, quién se ofrece, quién lo hace, ¿no? Y a partir de ahí se ha ido desarrollando, incluso cuando esos espacios políticos han ido mutando y han ido desapareciendo, pero siempre hemos estado ligados a ellos, es decir, que esa comunidad, en nuestro caso, era clara, es decir, era preexistente, existe y todavía existe, ¿no? Y esto es uno de sus proyectos, como hay otros cientos, en realidad, ¿no? Proyecto editorial me refiero, ¿no? Pero creo que sí, o sea que yo creo que los modelos de éxito editorial, salvo los que son como, si queréis, como más tradicional, en el sentido de alguien que tiene mucho olfato editorial y dice, mira, aquí hay un hueco, lo voy a lanzar y todavía podemos tener, ¿no? Una editorial media, pequeña, ¿no? Que funcione en ese terreno, y hay muchas, ¿no? Exitosas en ese, podríamos poner, yo qué sé, 10, 15 nombres, ¿no? Si queréis. Las que suelen funcionar son las que están ligadas a algún tipo de espacio social preexistente y se reconoce, ¿no? Como que eso es parte del proyecto, ¿no? Que anima, que lo empuja, que lo lleva más adelante, etcétera, ¿no? Eso no sé si... Otra... O sea, que se reconoce que la edición es una función social, ¿no? Que sirve a otros. Y eso es lo que permite que eso sea viable, ¿no? Aunque sea a una escala muy modesta, muy pequeñita. Siguiente pregunta. ¿Quieres aportar? En nuestro caso sería como, la explicación sería política, supongo que con Pol·len hay una afinidad. Es que ahora mismo ya no cumplo funciones de editor, estoy aquí. Pero es básicamente a la medida que ese entorno se va ampliando, pues se va reconociendo y se va haciendo como más poroso. Nacen otras editoriales, nacen otras librerías, una red como que va creciendo, ¿no? Y que tampoco tiene unos límites como muy claros. O
O sea, yo te diría que nosotros no somos exactamente como la editorial de los autónomos madrileños, por decirlo políticamente lo que seríamos, sino que más bien pues, en el ámbito del hacktivismo y del copyleft pues, hemos tenido una parte importante y hemos, en cierto modo, comunicado con eso de determinados feminismos también, de lo que sería la geografía crítica, el urbanismo crítico, etcétera, ligado muchas veces a colectivos profesionales de arquitectos, pues también, pero como que digamos que para nosotros o nosotras sería siempre importante tener como una vinculación que no simplemente como de servicio, sino de pertenencia, o sea, de acompañarlo. Y eso se hace no solamente con los libros, sino también a través de procesos de formación, que hay colaboración, a través de circuitos, si queréis, como de, pues si se publica determinado autor o autora, pues que eso circule en determinados espacios, ¿no? Que pueda ir a, pues no solamente a nuestro espacio, sino a muchos otros, a través de también las propias relaciones que se establecen en términos políticos, de compartir militancias, etcétera. Siguiente pregunta, esta no estaba en la hoja que os he dado, pero bueno, seguro que no tenéis ningún problema en contestarlo. Es una aportación de virus. ¿Cómo explicáis que en un contexto de crisis actual, proyectos editoriales alternativos y de pequeña escala, tanto librerías, en formas diferentes, asociaciones cooperativas, se estén consolidando, como aquellas que habían empezado hace un tiempo, o estén surgiendo nuevas iniciativas? Y aparte, y esta ya es una aportación mía, ¿creéis que tiene algo que ver, no solo en el ámbito político, indiscutiblemente, que yo me imagino que es por ahí por donde derivaréis, por la necesidad política de expresión? ¿Creéis que tiene que ver algo también, y esto me voy más al sector, con la burbuja editorial, la burbuja de másters editoriales, el romanticismo de la figura del editor y del trabajo en la editorial, la falta de explicación de la precariedad que supone también trabajar en editoriales de izquierdas, por muchos otros que no sean colectivos, o también con la crisis de otros proyectos editoriales más grandes, los despidos y la incorporación de esas personas que no tienen otro oficio a abrir pequeños espacios de autoempleo? A ver, yo diría que la primera respuesta, ¿no? Porque hay proyectos editoriales transformadores que funcionan. Nosotros formamos parte de una asociación que se llama Contrabandos, que es de edición independiente y libro político, y ahí hacíamos una reflexión, un análisis que era, bueno, la gente cada vez lee más, ¿no? Sea en el formato que sea, pero cada vez leemos más. Yo creo que en esto estamos de acuerdo. Luego, la gente de la Fundación CEPS, que es una fundación que está en Valencia, hizo una encuesta a nivel metodológico. Yo no tengo ni idea de cómo funciona, pero a nivel metodológico era equivalente a las que hace el CIS, pero las preguntas eran abiertas. La respuesta, o sea, ¿qué te preocupa más? Y no había 10 opciones, ¿no? La respuesta era abierta, era libre. Entonces salió que, esto estoy hablando de 2011, que la mayoría de lo que le preocupaba más a la gente era el modelo económico y político, es decir, las reglas del juego a través de las cuales funcionamos en sociedad. Entonces, si cada vez la gente lee más, si cada vez la preocupación mayor es las reglas del juego de la sociedad y propuestas de cambio están en nuestros libros, hostia, pues es que nos tiene que ir bien seguro. Esto es una respuesta un poco en broma, ¿no? Luego, yo creo que, respondiendo a lo que decía Héctor de la distribución, nosotros en Contrabandos también pusimos un puesto en la Universidad Progresista de Verano, en Barcelona, con los libros de estas editoriales, y nos dijeron, bueno, pero estos libros normalmente ¿dónde están?, ¿no? Es decir, la distribución sí que ha cambiado un poco, o sea, cada vez este tipo de editoriales sabemos más dónde está nuestra gente, o sea, lo que decía Manuel, Traficantes llevaba los libros a las manis, ¿no? Claro, es que ahí está la gente que potencialmente le van a interesar estos textos. Creo que nos movemos mucho más, hemos roto, o sea, yo no sé si, yo no creo que haya un romanticismo del editor y tampoco del librero, pero la idea del librero que está cerrado allí y que sabe mucho, y tú vas y le preguntas, mira, quiero libros de la Indonesia precolonial y que hostia, justo los tiene. En realidad esto nunca ha existido, ¿no? Los libreros son gente que se ha movido mucho y ahora también tenemos que coger los libros y llevarlos donde está la gente. Y otra vez, creo que esta feria es un ejemplo. O sea, yo creo que esta feria hace 10 años impensable, o hace 5. Y este año, pues mira, y desde mi punto de vista no ha ido nada mal. Quizá de esto sepáis más vosotros, ¿no? O sea, todos los que estáis pensando en montar proyectos.
Sí, yo creo que hay síntomas realmente que la crisis ha animado por lo menos el número de pequeñas editoriales que ya venían formándose de antes, los que lo conocéis más o tenéis más, si queréis sois más profesionales del sector, Iñaki o lo que comentabas tú, ¿no? No sé ahora mismo el número de editoriales que se han creado durante estos 4, 5, 6 años, pero debe ser abundante. Lo que sí tengo es un dato, es en el barrio de Lavapiés, Madrid, ¿no? Ya sabéis que es el barrio este que está justo en el límite del centro-sur. Se ha generado, pasamos de ser 2 librerías a ser 17 a día de hoy, en cuestión de 6 años, vamos, 17 librerías, no está nada mal. No es únicamente un proceso de este barrio, sino que un cálculo no sería pequeño si decir que se han formado 100 y pico librerías nuevas, más o menos en el centro, en la almendra central de Madrid. Es brutal, ¿no? La mayor parte de ellas no son rentables, obviamente. O sea, pues no tienen rentabilidad. Algunas sí, unas muy especializadas que nacen de precisamente determinadas comunidades y pues les va bastante bien, ¿no? Podría poner algún ejemplo, pero no sé si viene al caso, pero bueno, pues ligado incluso, pues yo qué sé, un determinado tipo de novela, ligado por ejemplo al mundo hipster, pues hay 2 o 3 que van bien en ese terreno, ¿no? Eso es curioso, pero es así. Y van. Ahora bien, ¿es una burbuja? ¿Es un proceso que va a aguantar? Eso es una de las cuestiones que nos deberíamos plantear. Es verdad que parece que hay una inflación de másters de edición, ¿no? Hay más ahora de los que había hace 10 años, ¿no? Yo creo que de una forma clara. Es un negocio pues que evidentemente cuando no ha habido salidas profesionales pues, como claras pues para mucha gente, pues si tienes unos ahorros, pues vuelvo a decir que no es difícil montar una pequeña editorial o montar una pequeña librería, no son costes de entrada de inversión brutales. La cuestión es cómo se va a sostener eso. Yo creo que una parte importante pues desaparecerá o mutará o cambiará. En cualquier caso indica que hay una riqueza ahí, que estaría bien que intentase generar densidad y a partir de ahí aguantar, pero no tengo todas las claves, ¿no?, del éxito posible. O sea, entiendo que en ámbitos de edición ligados a todos los que son procesos sociales emergentes, sean del tipo que sea, tienen más futuro que los que no, pero más allá de eso no sé. Muy bien. Me voy a saltar la pregunta de Cedro. Sí, disculpa. Yo creo que justamente el tema, no creo que sea un tema de burbuja, yo creo que va relacionado con lo que decías Jordi, con lo que decías tú, de que evidentemente al haber una explosión de los movimientos sociales, con la crisis, la gente, digamos, ha habido un crecimiento de activismo, de sensibilidad social, evidentemente hay una mayor sensibilidad hacia la publicación alternativa. La gente, si se quiere formar, evidentemente busca editoriales alternativas. Entonces, en este sentido, hay una mayor capacidad de absorción. El tema es que, evidentemente, la gente tiene menos dinero. O sea, evidentemente, a nivel económico no es rentable. Pero aquí también hay un tema de la reducción de costes, y yo creo que hay muchas editoriales de las que han nacido que no se lo plantean en términos económicos. Yo conozco bastante, un buen número de editoriales que han nacido aquí en Barcelona con una perspectiva meramente política. O sea, que es gente que trabaja en otra cosa, que se gana la vida de otra manera, y luego, como labor política, editan. Yo creo que esto es un modelo que quizás antes no estaba, porque participar del mundo editorial tenía unos costes de entrada altos. Al reducirse, cualquier colectivo político puede editar. Esto también cambia un poco las reglas del juego, en tanto que lo que decías tú, la reducción de costes hace que entren otros actores dentro del proceso editorial. Y por otro lado también creo que se ha producido una polarización de todo el ámbito editorial y del libro. Es decir, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito alternativo está polarizado hacia las grandes tiradas o hacia las pequeñas. El ámbito medio está desapareciendo a ritmos forzados. Las editoriales medias están siendo absorbidas todas por grandes corporaciones que solo resisten las pequeñas prácticamente. O sea, el ámbito editorial medio es un desierto ahora mismo, ha quedado muy poca. Y lo que estamos resistiendo somos las pequeñas editoriales y el ámbito de producción, lo que decíamos con Jordi un día, de francotirador, de buscar a quién le vas a dar el libro, qué colectivo, o sea, cuál es tu objetivo con ese libro. Porque nosotros, el otro modelo de producir es produces muchísimo y vas a venderle a todo físico. Ya nos gustaría hacer eso, pero creo que no tenemos los medios como para hacerlo, para llegar a este. Pero creo que el modelo es este, la polarización y resistir como pequeños, como tú decías, con la comunidad o con diferentes comunidades. Y creo que es como se resiste y como es el modelo a seguir. Sí, i perdona, i a més una cosa, perquè diria que Xalaparta, que és una editorial mitjana, precisament resisteix per la comunitat que té al darrere, o davant o dins, no?
i que el model del francotirador està molt clar, perquè el model de les editorials, diguem, grans o convencionals o el que sigui, no es hago muchos porque voy a vender a todo el whisky, sino hago muchos, que todo el mundo se entere que lo he hecho para que de 100, 2 me compren. Llavors, clar, generació d'estocs, malbaratament de paper i tal, no? I omplir les llibreries, bueno. Sisplau. En l'àmbit de les llibreries, que aquí jo soc bastant pessimista que amb el tema de la generació de nous editorials, de creació de nous editorials, perquè això que has dit que s'estan creant moltes llibreries, aquí a Barcelona, per exemple, hi ha un creixement enorme al barri de Gràcia de llibreries, per exemple, altres també, però el barri de Gràcia és significatiu, i la gent que troba llibreries sí que hi ha alguns que sí que tenen comunitat darrere amb un barri que tenen un suport, diguem-ne, polític, social i econòmic, que permet tirar endavant el projecte, però jo crec que també es contagia del fenomen de gent que té que buscar-se alguna cosa de la vida, que en un sector, diguem-ne, social o de població obren una botiga X o el que sigui, i en un sector, diguem-ne, més culte, més cultural i tal, obren una llibreria, sense saber que una llibreria té uns costes fixes que tenen solventar la venda. Doncs hi ha molta idealització de que una llibreria tu fas una tasca social i tal i qual, quan veus que tu, per mínimament pagar els gastos, tens que vendre de 10 a 15 llibres al dia per pagar lloguer i gastos legals, i d'alguna una certa tu no ens la pa. Llavors, la cosa, jo crec que hi ha un petit boom d'obertura, però que sap greu que moltes d'aquestes s'estan gastant uns estalvis o una capitalització de l'atur que els durarà 4 dies. Hi ha una falta de molt idealisme en aquest sentit. Me agrada mola esta intervención. Voy a saltarme unas preguntas que ahora está vinculada con las entidades de gestión de derechos colectivos, CEDRO, ¿vale? Pero voy a ir a la siguiente, que más o menos lo engloba y que tiene relación con tu intervención, un poco que yo te he comentado que era perversa, y les pone un poquito entredicho, pues a lo mejor algunas cuestiones que han planteado, que por ejemplo este libro, he traído diferentes libros, pero este libro pues aborda bastante bien, ¿no? Lo problematiza. Es más, nos problematiza a todos nosotros, tanto como proyecto. Nosotros también tenemos, defendiendo luego muchos otros materiales, pero que yo también recomiendo que es de David García Aristegui. ¿Vale? Y la pregunta es un poco larga, pero yo creo que tiene su enjundia. Hay colectivos que creen que algunas corrientes que defienden la cultura libre son expresiones del triunfo del fundamentalismo del mercado, ya que apuestan por la desregulación y desintermediación entre el productor cultural, el mercado, o sea, productor cultural, trabajador cultural, ¿vale?, el mercado y el consumidor. ¿No creéis que estas corrientes radicales podrían estar promoviendo el darwinismo social puro e indirectamente favoreciendo a grandes corporaciones como Google y Amazon y retomando todo el tema de ideología californiana o la ideología Silicon Valley o este tipo de líneas? Yo creo que este es un debate político interesante, porque asimila, primero confunde dos cosas que para mí no se deben confundir. Una cosa son los que llaman los productores culturales, separados, y otra cosa es la producción. A mí me interesa la producción. Los productores, es decir, los que se profesionalizan en el ámbito de la producción cultural, yo no los considero trabajadores convencionales, es decir, que sus problemas son los mismos que tenemos el resto, o que tengo yo como propiamente productor cultural. Precariedad, falta de renta, condiciones imposibles en términos de reproducción social, etc. Los mismos problemas que tiene cualquiera. Y esos problemas no se defienden definiendo, si queréis, como unos derechos corporativos, es decir, unos privilegios, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo lo que viene a ser es la reclamación de que el Estado reconozca determinados monopolios sobre determinadas creaciones y además subvencione a estos sectores profesionales. Para mí la cuestión es, si se quiere hacer una política de orden, podríamos llamarlo comunista, lo que tienes que defender son las infraestructuras que permiten la producción. Y teniendo en cuenta que además la producción es absolutamente colectiva, empezando por la educación, es decir, no hay en principio una separación entre productores y consumidores. Y creo que en las condiciones actuales, pues cada vez menos, ¿no? Es decir, toda producción está asociada a un montón de inversión pública, en el caso, por ejemplo, de lo que sería la educación, que es necesaria para que haya escritores, sociólogos, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto,
yo separaría esos dos problemas. Uno es la producción y otro es el problema de los autodenominados o autoproclamados productores culturales. El problema de los productores culturales es el problema de cualquier trabajador, o sea, condiciones de precariedad, etcétera, tal cual. Y lo que nos tenemos que remitir es no a una cuestión de derechos corporativos de estos productores, sino a cuestiones de carácter general, social, etcétera. Segunda confusión que hay aquí, y es que entender que las licencias libres y la libre difusión de Internet es algo que menoscaba los derechos de estos productores. No, esto es la condición de nuestra época. Y evidentemente aquí coincidimos dos tendencias. Unos que serían puramente liberales, es decir, esto está muy bien porque circula, Lessig es un liberal total, ¿no? Y otros que podríamos tener como unas pretensiones de orden más comunista. Pero sucede en todos los asuntos políticos que tienen que ver con los derechos civiles. Los defendemos los dos, pero obviamente luego hay una serie de separaciones que, en otros términos, que se habla de redistribución de la riqueza, etcétera, tal cual. Pero no para los productores culturales en específico, sino para todos los trabajadores en general. Es decir, que no porque a alguien le guste la fotografía y haga fotografía, lo separas del resto y le das un estatuto especial. No, creo que eso es un hecho. Luego hay otra cuestión que se ignora mucho, que es que, por ejemplo, la producción a través de licencias Creative Commons sí lo que hace es destacar y generar mecanismos, es decir, rompe lo que eran las condiciones de la vieja meritocracia, donde tú antiguamente, si eras escritor o lo que sea, te ibas a tener un reconocimiento por estructuras centralizadas, académicas, periodísticas, etcétera, ¿no? A día de hoy tienes la posibilidad, gracias a esto, de generar un público tuyo propio y obtienes un montón de rentas derivadas gracias al hecho de ser conocido. Es decir, que el problema no está en los productores, yo diría de forma fundamental, sino en la industria. Pero en cualquier caso, siempre separaría estas dos cuestiones. Una cosa es la producción, que es colectiva, es decir, no hay autoría muy clara, es decir, la autoría siempre es mestiza, es híbrida, es bastarda, llamarlo como queráis. Y otra cosa son los productores. El problema para nosotros es la producción, que es colectiva, tiene además condiciones de producción que normalmente tienen algo de comunista, por fuera y por dentro, y otra cosa es lo de los productores. El problema de los productores para mí no es un problema. Es un problema en tanto que eres trabajador, como lo hay otros 200.000 en otros campos. Además es un debate, pues, que a mí me enerva un poco esto, la verdad. Por eso lo he sacado. Es un debate que cuando lo comparas con alguien que trabaja en cualquier otro sector, dice, pero bueno, ¿por qué tú vas a tener condiciones que yo? Si es que a mí me gusta lo mismo que a ti. Lo que pasa es que tengo que trabajar en otro ámbito. ¿Por qué vas a tener tú unas condiciones de privilegio en este terreno y yo no? O sea, ¿qué vas a subvencionar? Como se pretende, por ejemplo, en algunos países, como en Francia, hay reivindicaciones, es decir, cogemos a estas profesiones y los que son considerados dentro de estas profesiones les pagamos una renta garantizada y al resto no. Pues si tú eres eso, porque ha habido toda una serie de privilegios que han operado sobre ti. La educación pública, que solamente, por ejemplo, la universidad, etcétera, solamente va al 33% de la población española. ¿Por qué? Perdonadme la... No, me ha encantado la respuesta, porque además, cuando los de Barcelona en Comú se presentaron a las elecciones, montaron una reunión con gente del mundo del libro, ¿no? Y nos preguntaban, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? O sea, ¿qué creéis que se podría hacer para el mundo del libro y tal? Y entonces, algunos les dijimos, bueno, de entrada no molestar, ¿vale? Y entonces me acusaron de liberal. Me decían, claro, tú vas del palo liberal y que la libre empresa ocupe las plazas y monte paradas, tal. Y yo me quedé, hostia, no voy de eso, pero en realidad me quedé sin argumentos, ¿no? Y ahora Emmanuel me los ha dado bastante. Y, o sea que no voy a añadir nada más. Yo discrepo un poco de Manuel, pero no lo diré. Siempre sí. No. Tenemos otra pregunta. Estamos en las 2 de la tarde. Si queréis podemos ampliar 10 minutos más. Jordi, ¿tú puedes ampliar 10 minutos más? ¿Sí? ¿Os parece correcto? Sí. Vale. Esta ya es más vinculada a políticas públicas. O sea, es la cultura libre en el campo de las políticas públicas. ¿Creéis que la cultura libre y las licencias Creative Commons deberían aplicarse o implementarse en el campo de las políticas públicas desde el ámbito gubernamental? Estoy pensando en tanto que en el ámbito de la producción científica, patentes, que es un espacio que no hemos tocado y que realmente es el negocio. A esto aquí los 7 grandes grupos más importantes de facturación a nivel mundial están dedicados a la educación. ¿Vale? Entonces, ámbito de la producción científica, la transmisión de conocimiento a través de Open Access o producción cultural del entretenimiento. O sea, resumiendo, el gobierno tiene que hacerse cargo y responsabilizarse de un tipo de políticas gubernamentales que favorezca la cultura libre. Y después, en el caso de que estéis de acuerdo, ¿creéis que habría una manera de redistribuir el trabajo realizado retribuir el trabajo realizado de los productores? ¿Sería a través de una renta básica?
que sería el modelo francés que has criticado, o en cierta medida, que es lo de es intermitence de espectáculo, pero planteado de otra manera. O sea, respondiendo a lo último, porque lo primero es muy fácil de responder, pues sí, o sea, todo lo que es producción institucional debería ser con licencia libre. Incluso la producción académica, si es que ya les estás pagando para que hagan eso, no necesitan tener más rentas, ¿no? Por lo menos esa es mi opinión. Respecto a lo segundo, hay un debate que no está del todo desarrollado y es que se paga. ¿Se paga a los productores o pagan las infraestructuras? ¿No? Para mí, más bien lo que hay que hacer es facilitar que todas las infraestructuras culturales tengan desarrollo sin mucha traba institucional. Puede parecer muy liberal, pero es básicamente que se generen contrapoderes en el ámbito de la cultura. Es decir, que se generen infraestructuras público-comunes en el ámbito de la cultura y que eso sea lo que sea la política prioritaria, ¿vale? De infraestructuras democráticas. No me refiero solamente a museos, centros culturales, etcétera, que eso daría mucho que hablar, sino mucho más de base, desde las bibliotecas, etcétera, tal cual. Y eso es lo fundamental. Y además es en esos lugares donde no hay diferencia entre productores y consumidores. Todos colaboran. Para mí el modelo es como el del centro social, la cultura que yo vengo, básicamente. Allí no está muy claro quién hace qué. O sea, todo el mundo hace, desde que llevas la barra hasta que te pones y montas una charla. No hay diferencia, o eres el charlista, ¿no? Y esto para mí es la clave del asunto. Podríamos llamarles y darles nombres que rimbombantes, infraestructuras del común, etcétera, pero creo que se entiende mucho más claramente de esta manera, ¿no? Entonces, esa sería para mí la función principal. Y todas las medidas que sean de renta, de carácter universal, es decir, no distinguen entre tú que quieres ser escritor y tú que te ha tocado en la vida, yo qué sé, pues, limpiar edificios institucionales. No hay necesidad de hacer esas distinciones. Para lo otro es clasismo, puro y duro, es que no tiene más. Sí, o sea, también de acuerdo. Es decir, yo creo que el tema de la cultura libre en el mundo del libro, al menos en la experiencia de Pollen, claro, nos permite jugar, nos permite acercarnos a muchas comunidades, a muchas personas, nos permite ser creativos a la hora de diseñar un producto libro, ¿vale? Pero claro, en los otros ámbitos, ahora antes de la charla lo hablaba con una de nuestras autoras, que por cierto ahora presenta Relatos Marranos, perdón por la falca, y me decía, claro, es que depende de lo que hagas, ¿no? O sea, si eres un fotógrafo, o sea, si has escrito un cuento, a lo mejor la licencia de modificar la obra y como autora, pues no te apetece tanto como si has hecho una viñeta cómica, ¿no? Y digo, claro, esto es lo bueno de estas licencias, que te permiten jugar porque hay mil modificaciones. Entonces, en el caso de la primera pregunta que planteas, hombre, claro, yo creo que sí, ¿no? La producción científica, pues sí, además, y mucho más si ha estado financiada con dinero público, pues yo creo que deberían tener estas licencias. El tema de los productores, pues lo mismo, y claro, la renta básica, sí, para todo el mundo, porque además creo que sería una forma de, bueno, o sea, sería como una especie de, o sea, el Santiago Albarrico decía, ¿no?, en este libro, decía, la democracia no puede hacer feliz a la gente, pero puede establecer condiciones para que luego la gente decida si es más feliz o menos. Entonces, claro, la renta básica para mí es un mecanismo de generación de libertad y quizá de felicidad extraordinaria, y veríamos multiplicado la producción cultural, la producción de debate político interesante, profundo, filosófico también. Muy bien. No sé si queréis aportar sobre este tema. Sí. No sé si quiere alguna persona. Sí, por favor. Una última pregunta. Yo creo que la renta básica sería una cosa que es maravillosa,
transportista. Eso siempre cobra, ¿no? De alguna manera. Porque eso, como que ahí dejamos siempre esos aspectos por no colectivizar, ¿no? Que son también aspectos políticos, y que ahí están las instituciones, digamos, alternativas que intentan hacer esta lucha en el tema contra las grandes empresas de distribución, ¿no? Pero, bueno, para mí el problema principal es las infraestructuras que generarían digamos, acceso libre a todo, de alguna manera, ¿no? Porque si sería Uber, por ejemplo, o Movistar, o la red privada de telecomunicaciones del Estado, o eso, por supuesto, habría que hacerlo público estatal, o sea, ahí creo que para mí las infraestructuras con el poder logístico, ¿no? del Comité Invisible, ¿no? Y ahí creo que es un diagnóstico muy acertado en ese aspecto, ¿no? De que el establecimiento de la infraestructura marca hoy en día quien abre los caminos por los que se puede transitar, ya sea como cultura libre o como cultura privativa. No sé si desde la mesa queréis incorporar algún... ¿No? Desde los asistentes, ¿no? Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Disculpar que nos hemos extendido un poquito y nada, disfrutar. Gracias.